bienvenidos una vez más a su podcast Dímelo a 24 fracciones por segundo. Esta es la entrega número 18 con sus anfitriones Víctor Martínez y Danilo Arroyo. Mi gente, en el día de hoy tenemos un tema muy bueno. Seguimos con los géneros cinematográficos. En el día de hoy vamos a tocar el género suspenso. Un género bastante controversial, donde hay bastantes exponentes. Sí. Uno de los géneros más aclamados y seguidos por el público en general. Pues sí, vamos a hablar de lo que es el suspenso en sí. Este es un género cinematográfico que en líneas generales el suspenso es un sentimiento de incertidumbre o de ansiedad, consecuencia de una determinada situación que es vivida u observada y que se refiere a la percepción de una determinada audiencia respecto de un trabajo dramático. Los sentimientos que causa o debe de causar el suspenso en el cine, que debe de causar el suspenso en la audiencia, es una percepción de ansiedad y desesperación. O sea, crear un peligro eminente de llevar al espectador a desesperarse, a sufrir, a sentir la misma ansiedad y desesperación que su personaje principal, sí, pero manteniendo siempre la esperanza a solucionar ese problema, el conflicto que causa tal desesperación o tal ansiedad. Así surge lo que es el suspenso. Ya. Siguiendo aquí con ciertos apuntes que tenemos. Entonces, partiendo de esto, el suspenso sería, por tanto, la combinación de anticipación de desenlaces desagradables, mezclado con incertidumbre y oscuridad respecto del futuro. O sea, hay una incertidumbre que tienen que vivir o que están viviendo los personajes de esa historia, de esa película de suspenso. Una incertidumbre de una problemática que quizás en el momento en la que el espectador la está viendo no tiene solución. Pero lo que atrapa al espectador en el suspenso es que cuando ve el personaje sumergido en tal desesperación, en tal incertidumbre, el espectador se imagina y dice: yo quiero ver cómo él va a resolver esta situación. Ok, hay un punto muy claro. Hay dos puntos. Hay personas, o la mayoría de personas, que confunden el suspenso con el misterio u horror. Y no es diferente. Es diferente. El suspenso se da cuando el público se le proporciona la información necesaria previa a los acontecimientos. De esa forma se mantiene la expectativa todo el tiempo, mientras que el misterio se consigue únicamente provocándole miedo a la audiencia. Suspenso es provocar incertidumbre. Una duda: ¿qué será? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cómo pasó esto? Pero el misterio, esa incertidumbre va acompañada del miedo. Provoca miedo. Sí. Esas son las diferencias entre esos géneros del cine. Exacto. Narrativa tensional. Toda idea de suspenso, o más precisamente de narrativa tensional. ¿Qué es narrativa tensional? Es una narrativa, un discurso, exacto, que causa cierta tensión en el espectador, o en el lector, o el escucha, quien sea. No tiene muy buena reputación en materia de literatura tradicional, ya que es considerada por algunos como un aspecto fundamentalmente dinámico del guión. En esto, el suspenso está ligado a acciones sucesivas. Sí. Acciones que llevan al espectador a la desesperación, a la incertidumbre. No se vale de licencias propias de la literatura. Ok, vamos a ver qué decía Aristóteles del género de suspenso. De acuerdo a Aristóteles,
y a su libro Poética. El suspenso es una importante construcción literaria. En términos más concretos, consiste en generar, mediante un problema o un peligro real, un cierto grado de esperanza. O sea, dentro de una situación desesperante, acorralante, que te atrapa, que te envuelve, que te llena de ansiedad, de incertidumbre, hay una esperanza a salir de esa problemática, de esa situación, de esa ansiedad, de esa incertidumbre. Están entendiendo, o sea, lo que es el género del suspenso. Paradoja del suspenso. Algunos autores han intentado explicar que la paradoja del suspenso se presenta cuando la tensión narrativa permanece efectiva aun cuando la incertidumbre sobre el futuro se encuentra neutralizada o despejada. De alguna manera la audiencia sabe cómo finalmente se resolverá la historia. O sea, es como dijo Aristóteles, te dan un peligro real que tiene un grado de esperanza al protagonista, al que sufre la historia, al que vive la historia. Vivir en esta incertidumbre, estar acorralado por este peligro inminente, pero hay una esperanza a zafarse de él, sí, a protegerse, a resolver este problema. Sí. ¿Cuáles son las características del género? Este género se caracteriza por un ritmo rápido. Las películas de suspenso tienen que tener un buen ritmo, un ritmo constante, no pueden llevar un declive como el paradigma tradicional que tiene el guión. Sí. Arriba, ¿no? Tienen que llevar un ritmo rápido, constante. Sí. Acción frecuente, tiene héroes ingeniosos que deben frustrar planes de los más poderosos, sí, mejor equipados. O sea, los villanos. Deben frustrar los planes de los villanos. Se utiliza también gran cantidad de artilugios y de subterfugios con las pistas falsas y los cliffhangers. Los cliffhangers son los giros que pueda tener tu historia, giros que le dan vuelta a la historia para que el protagonista pueda encontrar esa esperanza, esa solución a ese problema. Tienen que ser giros muy geniales, giros inesperados. Sí. Una película de suspenso básicamente es una película de intriga. Es una película que tiene que estar llena de intriga. ¿Quién creó o quién le dio origen al género de suspenso? Viene desde la antigua Grecia, pero en el cine y la literatura moderna, quien creó y le dio origen o promulgó este género, tanto en la literatura como en el cine y la televisión, esto se le atribuye a Edgar Wallace, quien nació en 1875 y murió en 1932. Es quien se le concede la etiqueta del creador del género thriller o suspenso ficción, con una elevada acción de contenido que contenía intriga, los cuales los protagonistas de dicha historia deberían experimentar esa intriga. Tiene títulos como Los Cuatro Hombres Justos, y gran parte de su novela fueron llevadas al cine. Él era un escritor, literato, que hizo tantas novelas de suspenso, el señor Edgar Wallace, y llevó esto, muchas de sus películas o de sus escritos fueron llevados al cine y fueron películas muy exitosas. ¿Cuál es la estructura del género de suspenso? La estructura del género de suspenso está contenida en argumento, protagonista, protagonistas, antagonistas, elementos omniscientes, meta del protagonista, un desarrollo, temáticas comunes y locaciones habituales. Esas son las partes de la estructura, lo que conforma una historia de suspenso. Lo que conforma el suspenso. Esas son las partes del suspenso. Suspenso en el cine y la televisión. Bueno, claro, como el cine fue primero que la televisión, muchas historias de suspenso, después de haber sido estrenadas y llevadas al cine, por ende, fueron llevadas a la televisión. En el cine, el suspenso fue ampliamente explorado.
como forma de atraer y cautivar a una audiencia. Y algunos cineastas la tomaron como una marca registrada, como es el caso de Alfred Hitchcock. Yeah. Que esa era su marca, eso era lo que lo definía. Sí. Eso era lo que Hitchcock era suspenso. Era el suspenso que caminaba. Sí. Ok, ahora nos vamos a la televisión. Muchas series de televisión exploraron el suspenso como forma de mantener el interés de la audiencia por largos periodos. O sea, las series de televisión. Sí. Un ejemplo de ello fue la serie Twilight Zone, realizada en 1959, y que desarrollaba un clima entre suspenso y poesía. Ajá. En historias centradas en la vulnerabilidad humana, incentivando la reflexión personal. El éxito y la originalidad del formato de la serie produjeron varias refilmaciones y varias continuaciones en los años 1980 al año 2002. Ok, ese es el género de suspenso. Es un género muy controversial porque este género no es muy fácil de cautivar, porque este es un género, es un subgénero que viene y parte de otros géneros, sí, pero toma su cualidad propia, su identidad propia. No me refiero a identidad de que un cierto artista, un cierto cineasta o escritor lo definió. No, él se colocó por sí solo. Exacto. Es un género que tiene la cualidad de hacer sentir emociones distintas a la que te hace sentir el drama, distinta a la que te hace sentir la comedia, distinta a la que se hace sentir el horror, etcétera, sí, etcétera. Exacto. Le dicen el género de la intriga, donde tú tienes que llenar de incertidumbre a tu personaje principal, pero el truco de esto está que esa incertidumbre quien la tiene que sentir es tu audiencia. Exacto. Ese es el género, por eso Alfred Hitchcock tuvo mucha fama y popularidad porque él sabía llenar a su audiencia llena de intriga. Es tan tal que François Truffaut, que hacía otro género cinematográfico, le gustó tanto esa manera de cómo Hitchcock cultivaba este género, que se pasó al género de suspenso junto a Alfred Hitchcock. Y fue muy bien llevada. O sea, hay una genialidad muy grande. Hoy en día hay un sinnúmero de cineastas actuales en el momento que hacen muy buen cine. O sea, muy buenos thrillers. No solamente fue Hitchcock el único. Más adelante le vamos a leer una lista de todos los cineastas actuales y ya fallecidos que cultivaban este género. Y vamos a mencionar algunos títulos de películas, unos cuantos de ellos. Pero, Víctor, dime, ¿cómo para ti, qué es el género de suspenso? De suspenso. ¿Cómo tú ves el género de suspenso en América Latina? América Latina, no República Dominicana. No, República Dominicana no se ha hecho un cine de suspenso que tenga, o sea, que haya tenido éxito. En Latinoamérica somos muy reducido el cine de suspenso. Yo creo que ha sido que en Latinoamérica es un cine agotado, o sea, es un cine que no surgió de la manera que surgió por ejemplo, en los países aquí en Estados Unidos, en los países donde se hace cine de suspenso. En Latinoamérica son muy pocos. Cuidado si estoy dando un dato no basado, pero en Latinoamérica el cine de suspenso no tiene fuerza, o sea, no tiene cabida. No creo que el cine en Latinoamérica tenga un surgir. No sé si hay, no tengo el dato de que haya directores en latinoamericanos que cultiven este género, ¿no? Claro. En Argentina está este señor Pablo Larraín. Él cultiva el género. No. Es que es difícil. Es muy difícil. Yo te puedo citar
hace unos años yo vi una película argentina Ujú. que se titulaba Secretos Compartidos. Ajá. Esta película era de suspenso, una película donde un loco desquiciado Ujú. se vestía de mujer, se maquillaba de mujer, se vestía de mujer para atrapar a hombres infieles. Una vez atrapados los llevaba a su guarida. Ajá. Y los torturaba, ya que este delincuente, este personaje, tenía un problema psiquiátrico. Ajá. Donde él veía cuando niño constantemente cómo su madre sufría por las infidelidades de su padre y cómo su padre golpeaba a su mujer, a su mamá. Entonces él seleccionaba a sus víctimas que tuvieran esas cualidades, las mismas cualidades que tenía su padre, de ser un hombre abusivo e infiel. Ujú. Se disfrazaba de mujer. No, él tenía una mujer que era su cómplice, una mujer muy bella, atractiva, y ella era el anzuelo. Oh, la carnada. Entonces, cuando la mujer llevaba a la víctima a su casa, A su guarida, él se vestía de mujer para torturarlo. para torturarlo. Para decir que, para que ellos sintieran lo que se siente ser entonces maltratado por una mujer. Oye, el drama. Pero entonces había otro asesino en una película que mataba mujeres libertinas. Estas mujeres que cultor que llega. Mujeres que no le importaba dar su cuerpo para conseguir algo a cambio. Él seleccionaba estas víctimas y cuando las mataba, al final él le clavaba un anzuelo de pescar, el gancho, entre los dientes de adelante. Eso era suspenso, o sea, una trama muy bien dirigida. Eso era la señal. Oye, la trama estaba tan bien tejida que en una escena de la película, en una pizzería en Buenos Aires, los dos asesinos, los dos psicópatas, se encuentran y se hacen los mejores amigos. Y cada uno, entonces se citaban un día a la semana para compartir sus experiencias, no como asesinos, sino como amigos, traumas, esto y lo otro, hasta que el uno del otro terminó siendo víctima el uno del otro. Oh my God. Entonces ellos compartieron sus secretos. Entonces por eso la película se titulaba Secretos Compartidos. Sí. Una película argentina de suspenso. Voy a buscar el dato de quién dirigió Secretos Compartidos. Y luego le dejaré saber quién dirigió y escribió esa película. Me llegó a la mente al recuerdo por la mención, el tema de hoy. Sí. Si me hubiera acordado, hubiera traído más información acerca de la película. Tú sabes que en los años 70, en la era del personaje de la lucha mexicana, el Santo, tú sabes que sus películas, claro, tenían cierta pincelada de suspenso, pero un suspenso muy, muy mal llevado. Porque él era un personaje o sea, que la gente lo seguía por la lucha libre. Pero las películas que él hacía como un héroe de lucha libre, un héroe mexicano, siempre tenía, o sea, archienemigos, que eran personajes que se veían muy mal llevados. O sea, no, uno tenía su peso porque cuando veía esa película, uno a lo mejor era pequeño y se asustaba cuando veía esos enemigos del Santo. Ajá. Sí, porque imagínate, era un show mayormente hecho para niños. Exacto, pero ese show conjugaba muchos géneros, no solamente... No, por eso te digo, era acción, o sea, eso, era más de acción que de suspenso, pero por la manera de cómo aparecían en pantalla, uno decía, pero esta película es de terror o de horror. Y no era de ninguno. Era una película de acción. De un personaje de lucha. ¿Tú me entiendes? Entonces, hay otras películas importantes del género suspenso. Del cine hollywoodense. Que eran películas, fueron producciones exitosas. Tanto por su contenido
y sus actuaciones, sus personajes. O sea, por ejemplo, hablando del sexto sentido, una película del director Night Shyamalan, que para mí es una estrella. Ese sí. Ese es una estrella. El maestro moderno del cine de suspenso. O sea, él tiene en su carpeta de producciones, la mayoría son películas de primera, exitosas, que cultiva este género suspenso. O sea, aparte de esa, él tiene Señales, otra película de suspenso que también bien actuada, bien llevada, te mantiene. Mira. Night Shyamalan, muchacho. O sea, tú estás hablando. Vamos a contarla, mira. La Villa. Sí. The Village, en español. En inglés. Late in the Water. Yeah. Señales. The Happening. Oh my God. Sixth Sense, la Sí. ganadora del Oscar. Sí. Con la que se llevó el Oscar, la mejor película en ese año. Sí. ¿Qué más? The Visit. Las últimas. Ahora la última, The Split. The Split. Y ahí viene con Glass, que Yeah. es la secuela, segunda parte de Unbreakable. De Unbreakable. Con Samuel L. Jackson y Bruce Willis. Sí. Estamos hablando de un maestro moderno del cine. Otras películas. Claro. De The Last Airbender, qué sé yo qué, que son otras, como cualquier director quiere experimentar con otro género. Claro. Pero Shyamalan. O sea, No. claro, también otro director que ha cultivado el cine suspenso, Ridley Scott, con Hannibal. O sea, Ridley Scott. Ajá. O sea, son maestros. del cine. Claro, este director ha cultivado otros géneros también, pero el cine suspenso le quedó muy bien. Claro, también los personajes. Ese personaje de Hannibal, un psicópata. A todo por el. Mira, No, Anthony Hopkins Anthony Hawking. hace una interpretación bellísima o grandiosa de ese personaje. Ajá. Y no hay duda, sin duda, pero no solamente la interpretación de Hopkins, sino la dirección y la narrativa de Ridley con esta película. La historia. O sea, la historia. Ujú. Te hace ver en circunstancias donde te sientes acorralado junto con el personaje a ver la película. Sí. Es lo mismo, el gran efecto que causa Night Shyamalan al momento de Sí, exacto. tirar sus películas. Sus películas. El género de suspenso, como dije antes, lo confunden mucho con el misterio. El No. misterio asusta. Esto te llena de incertidumbre, de ansiedad, de desesperación. Sí. Te lleva a un momento tal de tensión, como es la película de nuestro amigo Alfred Hitchcock. Digo nuestro amigo, pero mejor dicho nuestro maestro. Otro maestro. Pero Hitchcock en su momento, cuando mi película favorita de Hitchcock es Psycho. Ujú. Pero cuando ves Vértigo, sientes exactamente eso, vértigo. Cuando ves la película The Birds, Los Pájaros, Para mí es la favorita, Los Pájaros. La mía es Psycho, Psicosis, como se Sí. dice en español. Ujú. Oye, es una película con una genialidad, pero ahí es que estos directores se pasan a ser y se convierten en maestros. Porque el género que cultivan, lo llevan muy bien. Todas las películas de de Hitchcock te causan ansiedad. Todas las películas Claro. de Shyamalan te causan ansiedad. incertidumbre y desesperación. Sí. Ansiedad, sobre todo. Porque eso parece que son llevadas, ese es el género. Esos directores que cultivan ese tipo de género, por ejemplo Hitchcock, eso fue lo que llevó al público. No, y es un género, Ah, ese es un género difícil. No todo el mundo la pega. Y cuando tú ves que No. un maestro de esto, como los ya mencionados, que vamos a mencionar unos cuantos más, sí. la pegan una detrás de otra, hay que ser un genio. Por ejemplo, Night Shyamalan se sale y quiere hacer ciencia ficción cuando hace The Last Airbender. No cuajó. No, mire mi hermano,
Se fue por ahí mismo. Se quedó en escarcha, como Fue de dice. nalga. Se quedó en escarcha. Otra vez. Se quedó, me echó una capita. No congeló. No congeló, no cuajó. Entonces, ese es el asunto. Este género es tan difícil de cultivar, perdón, Sí. que yo como realizador, o sea, No. en mi carpeta de proyectos venideros, Sí. yo no tengo nada de suspenso. Yo tampoco. Yo tengo horror, comedia, drama, ya está ahí, documental, pero yo no tengo nada de suspenso. O sea, Es muy fuerte. ahondar, explorar en este género es algo muy fuerte. Sí. Es muy fuerte. Porque hay algunas personas que dicen, no, que tengo una película de suspenso. La hacen la película y la película no es suspenso, es horror, es terror, Ajá. es misterio, como Misterio. dijimos ahorita. Sí. Dice, no, yo lo que sentí más horror, más misterio, no sentí incertidumbre. Porque, ¿dónde está la cosa? Vamos a decir, en una película de terror, horror o misterio, Ajá. te hacen sentir miedo con cosas oscuras, Sí. lo que llama lo paranormal, donde tú identificas inmediatamente una entidad, una criatura o un suceso que te transmite miedo. Ajá. Y una vez miedo, ya ahí eso no es suspenso. No, oye, ya eso es horror. O terror. Suspenso es cuando hay algo O sea. que te intriga, Ujú, ujú. que tú quieres saber qué es Más. lo que está causando X cosa. Eso es O suspenso. qué es lo que está pasando aquí. Que tú te encierres en una habitación de hotel Sí. y de repente tú veas que ciertos huéspedes del hotel por noche se desaparecen. Ujú, ujú. Donde tú escuchas unos ruidos o unos gritos de desesperación tras las paredes de donde tú vives y cohabitas o habitas. Eso te causa incertidumbre, Sí. eso te causa ansiedad, desesperación, y como decir, bueno, el ruido se oía en esta pared de al lado. Sí. Pero eso fue la noche anterior, hace 2 noches. La noche anterior se oía en esta pared. Bueno, Sí. yo creo que esta noche es la mía que sí. Eso es. Eso es. Y personajes con cierto grado de psicosis. Sí, que esconden se en una esconde. personalidad y luego te dan una sorpresa. Te Es- llenan de incertidumbre. ¿O qué será? ¿Por qué este tipo tiene esa mano como manchada de lodo y los zapatos están llenos de lodo? ¿Qué habrá Y hecho? se desapareció fulana. Entonces ahí empieza a transmitirte esa incertidumbre que tu personaje Exacto. siente, pero es como dice la estructura que leímos. Tiene Sí. que tener un protagonista, tiene que tener un La cosa. protagonista, Ujú. y tiene que tener un villano que cause esa incertidumbre a tu protagonista muy bien definido. Claro. Eso es Hitchcock. Eso es Night Shyamalan. Yeah. Y muchos otros. Y otros más. Eso. Eso es. Entonces, ahí sí que lo vamos a poner claro. Ahí sí vamos a hablar como es. El cine latinoamericano no tiene nada de esa vaina. Yo lo dije. No Sí, tiene. Han habido intentos, han sido intentos, pero muy fallidos. Y los que no han sido fallidos han sido muy pocos. No, es que la matemática no le funciona con este tipo de género. Ese género Ah, no es fácil. no, este género, óyete, estos maestros del cine de suspenso la han pegado, es por el tiempo. O sea, primero el guionista, escribir una película de suspenso, tener la condición para transmitir ansiedad al público con el personaje creado, toda esa estructura que hay dentro de la historia. O sea, el cine de suspenso para mí, si no estoy expresando ideas un poco, pues yo creo que es un cine científico, porque psicológicamente tú expresarle al público que está sentado en una sala de cine eso significa ya que tiene un cierto análisis científico desde el punto de vista psicológico, ¿no? Casi siempre todo ese cine de suspenso se basa en algo que desconocemos
Y científicamente la película te da una explicación, aunque no siempre. Exacto. Porque, por ejemplo, esta de Happening, de Night Shyamalan, que la gente de repente empieza a autosuicidarse Sí. en un momento por un viento que sopla. Lo que te causa la incertidumbre en la película es que Ajá. el viento cuando sopla es que empiezan a pasar, está pasando, o sea, Exacto. happening, eso que estás viendo, que la gente se lanza desde los edificios, se estrella su carro contra las paredes, se Exacto. dan un tiro en ese momento, entonces las personas empiezan a correrle a este viento. Cuando el viento lo ven que se mueve, las personas empiezan a correr en dirección contraria. Ajá. Y hasta ocultarse en lugares que cuando llegan a ocultarse, las personas que habitaban esos escondites o esas casas están muertas. Y quedarse ahí, te habla de la incertidumbre, si el viento va a soplar hoy o va a soplar cuando yo salga o ya dejó de soplar. Cuando se quedan acorralados, los que vieron The Happening, estoy dando un ejemplo de esta película. Ajá. Esta película, ahí es que esa incertidumbre, esa ansiedad que te da ver esa película, pero tú te quedas a ver la película porque al igual que los personajes dentro de la trama, dentro del guión, tienen una esperanza de librarse de eso. Y tú sientes esa esperanza. Sí. Te quieres quedar ahí hasta que la película termine para ver cuál es el final del asunto, o si se termina de embromar o si resuelve. Sí. Si usted fija esta película Señales, Signs, óyete, esa ansiedad por saber eso que aparece en esos sembradíos de maíz, eso que le dejan, porque entonces allá ahí viene el pensamiento de que son extraterrestres. Exacto. Que llegan a esa villa y comienzan a hacer todo ese tipo de señales, o sea, dejándole entender que están habitando aquí en nuestro territorio, o sea que mezcla suspenso, pero también ciencia ficción. Así en esta película. Como ¿no? director, ¿cómo debería de dirigir un director de cine de suspenso, de thrillers, a sus actores? ¿En qué debería basarse el director al momento de dirigir un actor o dirigir una película de suspenso? Mira, yo creo que es todo el sentir de la historia, de cada uno de los personajes, cómo se manejan dentro del set o de la escena, ¿no? Y yo creo que cada personaje encarnado por un actor tiene un sentir propio. Digo esto porque cada una de las películas que mencionamos anteriormente del género suspenso tienen un manejo tanto de dirección como de parte actoral. O sea que tú vas con el personaje. O sea, ¿cómo ese director logra con ese actor encarnando ese personaje que tú como espectador vayas con el actor a ver qué pasa? Óyete, explicarlo así de manera fácil es como un poco complicado, porque es que el género suspenso es muy ¿cómo te digo? Es muy difícil. Exacto. No, mira, o sea, dirigir, yo creo que el director, igual que el director de cualquier género, debe zambullirse, debe sumergirse muy bien en la historia de la película. Pero sobre todo, el director, antes de dirigir a sus actores, a su elenco, el director debe sentir todas las emociones que transmite la historia antes que sus actores. Y cuidar muy bien de que el actor signifique o interprete muy bien esas emociones. Sí. Esa ansiedad, esa incertidumbre, esa desesperación. Sí, pero si usted fija, cada una de esas películas importantes de este género
han sido llevadas con excelentes actores. Sí, muy bien. Muy bien Excelentes actores. O sea, actores jóvenes, porque en la mayoría de esas películas hay muchos actores jóvenes que han hecho un excelente trabajo, claro. Bien llevado del director, de la mano de ese personaje. Un personaje creado para que el público sienta. Así es. Porque si nos vamos a esta película Hannibal, desde que comienza la película, tú te conectas de una vez. Es como que te ponen la corriente. Mira, porque es que eso es, mira. Hay algo que todos los cineastas debemos aprender. Y yo lo he aprendido con el proceso. Si tú vas a hacer una comedia, desde el primer minuto de la comedia, el público tiene que conectar. Tú tienes que conectar al público con la risa. Sí. De una vez. El suspenso, desde el primer minuto, tú tienes que atrapar a la gente. Sí. Y irlo llevando poco a poco. Paso a paso. Llevarlo a un punto. Sí. Donde llegue la tensión, que me refiero al género de suspenso. Exacto. Donde esa tensión atrape a la audiencia y cuando atrape a tu personaje, atrape a la audiencia. Desde un principio. Si tú vienes a hacer una película que la emoción que supuestamente tú le quieres transmitir a tu audiencia, la vas transmitiendo muy lento, la película se cae. Se cae. Y eso es lo que tiene Shyamalan al momento de hacer sus películas de suspenso y sus películas de Hitchcock. Hitchcock en Psycho empieza con una panorámica de Phoenix, Arizona. Sí. Donde la actriz principal o los personajes se están escapando de esa ciudad. Ajá. ¿Qué pasa? Ya. ¿Por qué se están escapando? Ya, ahí está. Ya está amarrado. Seguir viendo el porqué. Una película donde tú ves Shyamalan The Happening en una ciudad, el ritmo normal de la ciudad de Nueva York. Sí. Cuidado con esos vientos por ahí. Ahí es que pasa el asunto. Y de repente empieza la gente a bombearse de un edificio. Sí. Pero la gente dice, ¿qué pasa? El espectador dice, ¿y qué fue? Ya, ahí mismo. ¿Qué pasó? Ya. No, yo me tengo que quedar aquí a ver esta película. Mira. A ver por qué esta gente se están tirando. Entonces, todo cineasta, todo género, si usted quiere hacer una película romántica, desde los primeros 2 minutos atrape a esa audiencia con romanticismo. Una escena romántica que atrape a su audiencia. Si quiere hacer comedia, mi comedia, la primera escena empieza con una cuestión que ríe la gente de una vez. Claro. Me tengo que quedar a ver esto. A ver qué es lo que va a pasar con este personaje. Con este personaje y que sigue después. Ahí va. Y después, siempre todo género tiene que apoyarse primero del drama. Bien. De un conflicto. Todo género. Todo género. Óigase bien. Todo género tiene que apoyarse de un drama. Sí. De un conflicto. Todo género. Lo dijimos en el podcast pasado de la comedia. Lo estamos diciendo en este. Entonces, pero la sustancia que tiene que transmitir el género que tú quieres cultivar, esa sustancia no te puedes olvidar de ella. No, jamás. Después, jamás. A mitad de película, porque te va de cabeza, te va en declive, te va de nalga, como decimos nosotros. Yeah, es así, señores. Es así, señores. Lo que los jóvenes que están terminando su carrera de cine, que le interesa, le gusta el género suspenso, tienen ya esta explicación de cómo, o sea, que si les gusta, esos son los tips que deben de tomar para realizar películas de suspenso. Exacto. El género de suspenso no es un género simple. El género de suspenso es un género muy complicado. Pero es un género interesantísimo. Sí, exacto. Todo aquel que lo sabe llevar el género es un género. Sí. Hay que tener genialidad porque al igual que el horror y la comedia, es difícil transmitir. Porque esa es la misión primordial de todos nosotros los cineastas, transmitir emociones. Emociones que la pueden sentir alguien en su vida, en su cotidianidad, en la realidad. Exacto. En una película, en una historia que nosotros contamos, narramos audiovisualmente,
al espectador hay que transmitirle esas sensaciones. Y ahí es que se sabe cuando una película es buena, cuando un cineasta hace su trabajo y cuando un actor también está haciendo su trabajo de manera apropiada. Exacto. Que le llega, le transmite a la audiencia lo que se le tiene que transmitir, sean emociones, expresiones, mensajes, sentimientos. Eso debe ser. Y el género de suspenso es un género muy difícil, pero es un género muy llamativo. Y hay muchos cineastas, claro, grandes nombres, pero entonces aquí viene la gran problemática. Ajá. Hablando de los países de América Latina. O sea, América Latina, Argentina, Chile hace todo tipo de cine, sobre todo Argentina. Sí. Como películas de suspensos que le mencioné, Secretos Compartidos, y hay muchas que otras películas. Ahora mismo hay una película que se está estrenando, ya lleva varias semanas, un mes, algo así, en los cines de Argentina, que se llama El Ángel. El Ángel. Acerca de un suceso que ocurrió hace un tiempo. En los años 70, 80, por ahí, de un niño de un chamaco ahí que asesinó, creo que fue a su familia, algo así. Ok. Esa película es suspenso, pero luego de ahí no tenemos una película representativa en América Latina que venda, o sea, una película de género. Entonces las escuelas de cine de América Latina, la ley de cine de la América Latina y de esos países, está cultivando esos géneros que supuestamente son fáciles de hacer para buscarse todo el dinero del mundo, y vamos a diversificar la cinematografía de nuestros países. Y un género muy aplaudible que camina en cualquier parte del mundo es el género de suspenso. De suspenso. Es un género que tenemos nosotros que cultivar sí, en nuestros países, en nuestra cinematografía. En República Dominicana, ¿cuántas películas de suspenso hay? No, ninguna. Ninguna. Bueno, comedia un montón. Entonces sí, se han intentado hacer películas de horror que han resultado ser comedia. No son comedias, son estupideces, absurdos. Por eso decía en época pasado que yo estoy seguro que hay historias engavetadas por ahí que no se han podido hacer por los tropiezos que tiene un Nobel director o un Nobel realizador para poder llegar a la ley de cine. Lo digo de nuevo. Entonces, yo estoy seguro que por ahí tiene que haber una película de suspenso dominicana, pero no llega porque eso entre un grupo de genios dice que eso no funciona. Pero un director ahí que hizo una película que él quiso como acercarse al suspenso. ¿Quién es? Que después lo que terminó fue con un drama. ¿Quién es? Un amigo de nosotros. ¿Qué amigo es ese? Porque yo quiero ver eso. Mira, él hizo una película que se llama El Encuentro. Esa película, entre comillas, él quiso como acercarse. Él como que le echó un chisma de sazón al sancocho. Ajá. Pero se pasó de sal. Nadie se lo pudo comer. Nadie se lo pudo comer. Pero ¿quién es ese? Nuestro amigo Alfonso Rodríguez. Ah. Después, él hizo... Espérate. Pero está bien, pero... No. Pero que le quedó muy mal. Es que hay que valerse de la investigación. Y mira, hablando del género de suspenso, ese género de suspenso puede salir menos costoso que cualquier otro género. Pero claro. Porque al menos que tú te metas una loquera y tú le quieras meter un efecto especial loco, fuera de lo común, ok, pero eso es un género que no es tan difícil de cultivar, de realizar. Pero es difícil en el momento de que te salga suspenso. Porque, por ejemplo... Pero ¿por qué no se promueve en la cinematografía de América Latina ese género? No entiendo por qué. Por ejemplo, y me voy a la historia reciente de nuestro país, República Dominicana, que está ahí la historia.
la historia reciente, del 50 para acá, yo estoy seguro que en los 12 años, que fue una dictadura, del doctor Joaquín Balaguer, un expresidente de la República Dominicana, ahí sale una buena película de suspenso. Muchísimos temas. ¿Verdad? Pero, por ejemplo, no te vayas más lejos. Hay una película de suspenso que es un drama, pero tiene un suspenso tremendo. Que fue quien mató a Mila Bell, la película de Cell By. Exacto. Esa película, Amin 669. No, 666. No, 669. O 996. Algo así. Algo por ahí el asunto. Pero ese 3 dígitos, la gente cuando fue a ver la película de Cell decía, pero ¿por qué estos 3 dígitos? El 996 o 696. Exacto. ¿Por qué? Entonces, al yo ver la película, yo entendí que ese era el número de la casa, la dirección donde Amin fue asesinado. Exacto. Tenía un suspenso. Sí. Que trataba, que te atrapaba de quiénes lo mataron, por qué lo mataron, cuándo y dónde. Pero esa película no pasó porque... Te llenó de incertidumbre. Sí, pero... Porque, claro, como fue una película fuera de lo que era su ley de cine... Bueno, pero que también... No le dieron la promoción debida. Pero que también, allá en nuestro país, hay un grupo de dolientes... De talibanes que creen que si ese tema se dice quién fue que lo mató, porque ya supuestamente están muertos los que mataron a mí. Los policías que lo mandaron a matar ya están muertos. Y el presidente que lo mandó a matar también está muerto ya. Entonces, ¿por qué no se dice en el cine? ¿Por qué no se hace una historia que sirva de documento histórico para las generaciones que vienen atrás de nosotros? Por Dios. Porque eso es lo que es el cine. Un documento que se guarda para las futuras generaciones. Porque yo estoy seguro que el joven de ahora que está estudiando el bachillerato o la primaria o la universidad no sabe la historia reciente de 50 para acá. ¿Por qué? Porque no se la dan en las escuelas o porque no les interesa a los ministerios de educación. Los libros de textos actuales, los libros lo que estoy diciendo. De texto de las escuelas primarias y secundarias de América Latina son libros vacíos. Pero lo que tú estás diciendo. Con historias que los gobiernos actuales han eliminado. A él no le interesa. Ciertas partes de las historias de cada país de América Latina, porque no le conviene que las próximas generaciones, las generaciones que están subiendo, se encaminen por un mejor país, por un mejor vivir, por una moral. Exacto. Que los gobernantes actuales quieren y pretenden que así crezca el latinoamericano de hoy en día, y con nuestro cine podemos nosotros cambiar eso. Exacto, porque por ejemplo, en nuestro país, República Dominicana, tenemos todas las locaciones para trabajar una película de suspenso. No solamente. No, pero no, sí, pero me enfoco porque lo que decía ahorita en la historia reciente. Del 60 para acá, vamos a decir. Porque la era Trujillo fue del 30 al 50 y algo. Pero después de Balaguer, los 12 años. Eso fue de terror, de suspenso. Que no sabía lo que iba a pasar. Yo no lo vi porque yo estaba muy pequeño. Pero la literatura está ahí. Lean esa historia reciente. Escudriñen para que ustedes vean que se puede hacer una película de suspenso de primer orden, que nos puede representar a nivel mundial esa película. Una historia. Yo tengo una historia, un guión así. Tengo un primer draft, pero lo he dejado abandonado ahí porque personas que deberían de interesarse en hacer en esa película no lo hicieron. Bueno. Prefieren otro género. Sí, bueno, pero bueno. Pero el género de suspenso es un género que deberíamos promover, es un género que deberíamos de realizar más a menudo. Vamos a ver si las personas se motivan. Se motiven a patrocinar este tipo de género. Exactamente. Porque y también los guionistas. Porque no siempre digo los verdaderos guionistas, porque hay muchos enganchados, hay muchos que porque han escrito 2 películas ya se creen que tienen a Dios agarrado por... Bueno. Ok, seguimos. Seguimos. Ahora vamos a leer una pequeña lista de
grandes maestros del género de suspenso. Y de cada director que mencionemos, vamos a mencionar una película. Ok, vamos a empezar con el maestro David Lynch. Con su película Twin Peaks. Es una película, él mismo ha hecho el remake de esta película en diferentes ocasiones. Esta película, la primera película es de 1978, pero él volvió y hizo una versión en el 95 y en el 2000, ahora en la década del 2000 hizo otra. Es David Lynch, su referencia como película de suspenso Twin Peaks. Wes Craven, ¿no? Wes Craven. Ustedes saben quién es el creador de Freddy Krueger. Exacto. Pero Freddy Krueger es horror, terror, con algo de ciencia ficción. Sí. Wes Craven, su primera película fue The House on the Left Side. The House at the Left, o La Casa a la Izquierda. La Casa a la Izquierda. Esa fue su primera película, una película muy controversial. Una película inclusive que cuando se estrenó la primera semana, tenía un suspenso, tenía unas escenas tan desesperantes, tan llenas de ansiedad e incertidumbre, que la película la sacaron de ahí. También tenemos a Alfred Hitchcock con Psycho, la que mencioné antes. Tenemos a Michael Mann con Insider. Tenemos a Ridley Scott con The Blade Runner. Tenemos a Sidney Pollack con The Interpreter. Tenemos a Tony Scott con Crimson Tide. Tenemos a Brian De Palma con El Fantasma del Paraíso. Tenemos a David Fincher con Memento. Memento, sí. No, tenemos a Christopher Nolan con Memento. Memento, sí, Christopher Nolan, sí. David Fincher con Panic Room. ¿Se acuerdan de Panic Room? Panic Room, sí. Quentin Tarantino con Reservoir Dogs. Yeah. Tenemos a Stanley Kubrick con The Shining, protagonizada por Jack Nicholson. Sí. Tenemos a Roman Polanski con The Night Gate. Tenemos a Joel Schumacher. Ok, mi gente, nos hemos quedado sin imágenes, pero ok, siguiendo con la lista, nos quedamos en Roman Polanski con The Night Gates, Joel Schumacher con 8 mm, Night Shyamalan con The Sixth Sense, Martin Scorsese con Departed, mejor dicho, y Steven Soderbergh con Contagion. Estas son las películas, la lista de directores que cultivan el género de suspenso. Y le pusimos varias películas, varios títulos para que las investiguen y la vayan a ver tranquilamente en su casa o en cualquier Netflix o en cualquier otra plataforma. Y nada, eso fue el tema de hoy, el suspenso. Tengo una recomendación, ahora vamos a pasar a la sección de recomendaciones. Exacto. Para el día de hoy tengo la recomendación de una serie de Netflix. Es una serie México-española, la cual se titula Élite, perteneciente al género de suspenso. Élite es una serie de Netflix. Está dirigida por Ramón Salazar y Dani de la Orden. Son directores españoles. Y está escrita por Darío Madrona y Carlos Montero. Esta película está protagonizada por Omar Ayuso, Miguel Bernadó, otros actores mexicanos, como es el caso de la actriz mexicana Dana Paola, que tiene un personaje muy importante dentro de esta serie. Es una serie de suspenso, se titula Élite, es una producción española, México-española. Vayan a Netflix, ahí la van a ver la primera temporada por completa. Desde que la serie comienza, como estábamos diciendo, desde el primer momento la serie te llena de incertidumbre, te acorrala. Así que espero que la vayan a ver. Ahora las recomendaciones de nuestro amigo aquí, Víctor Martínez. Mira, yo iba a recomendar una película de suspenso, Bajos Instintos. Es una excelente película para los que nos siguen y los jóvenes realizadores. Ven esta película
protagonizada por Sharon Stone. Es una excelente recomendación. Está bueno, tienen que buscarla, porque creo que no creo que esté en Netflix. Bajos Instintos, ¿no? Esa película es excelente, del género suspenso. La pueden seguir. Bueno, mi gente, pues tenemos unas fallas técnicas debido a eso, pero seguimos aquí con el audio. Pero ya esta fue su entrega número 18 de su podcast Dímelo a 24 fracciones por segundo. Si te gustó el video con todo y el fallo técnico, dale like, compártelo, suscríbete al canal de A Televisión. Por favor, suscríbete al canal de A Televisión para que sigas disfrutando de más contenido. Sí. Dale a la campanita para que recibas notificaciones de cada podcast y de más contenido del canal. Y a mí, Danilo Arroyo, puedes encontrarme en mis redes sociales, en mi website como www.ciudadfilmica.net, en Facebook como DA Televisión, también en Facebook como danilo.arroyo.9, en Instagram como danilo.arroyo y en Twitter como @danarroy. Estas son mis redes sociales. Ahora vamos a escuchar las redes sociales de Víctor Martínez. Bueno, me pueden encontrar en Twitter como @bmfil, en Instagram @bmfil1, en Facebook Víctor Manuel Martínez Zorrilla.96. Ahí me encuentran. Esas son mis redes sociales. Ok, mi gente, eso fue todo por el día de hoy. Esta fue la entrega número 18 de su podcast. Hasta la próxima.